definen representaciones imaginarios sociales. Solamente muy rápidamente voy a retomar la definición que se da en el texto pues en el que leímos para la semana pasada, en el que se refería un poco Alfonso hoy. Las representaciones sociales como unidades de sentido desde las cuales organizamos nuestro sentido común y el pensamiento práctico, ¿sí? A diferencia de los imaginarios sociales, solo el orden de sentido profundo que a modo de imagen o metáfora enmarca la cosmovisión de un amplio colectivo social, ¿no? Entonces, digamos que en el primer concepto se habla de ese sentido práctico, ¿no? De cómo leemos la realidad, cómo la valoramos, cómo actuamos frente a esas representaciones mentales, sociales que tenemos. Y la otra tiene que ver más con el inconsciente colectivo profundo, que nos hace también tener un sistema de creencias y un sistema valorativo, interpretativo de la realidad social. Entonces, ¿qué pasa? La acción colectiva en ese territorio se inserta y amplía las representaciones y transforma valores imaginarios, amplía la democracia y genera nuevas subjetividades y nuevas identidades. Bueno, para mirar el concepto de identidad social, la formación de identidades sociales y solidaridades que garantizan la unidad y continuidad de las organizaciones y de las luchas, queremos pues, empezar diciendo que es un concepto bastante resbaladizo, controversial, que no hay como total acuerdo sobre el concepto de identidad, pero vamos a tomar 3 textos, 3 autores que se manejan en el libro. Nosotros hemos estado estudiando el primero, el de Joel Candu, sobre memoria e identidad. En ese texto dice Candu: frente a las concepciones objetivistas reificadas, primordialistas, sustancialistas, originarias, fijistas, etcétera, de la identidad, se observa un relativo consenso entre los investigadores en admitir que la misma es una construcción social, permanentemente redefinida en el marco de una relación dialógica con el otro, ¿sí? Entonces es como que no es un proceso que esté ya terminado, sino que está en permanente construcción y que se construye de manera intersubjetiva. De la Peña dice: el cúmulo de representaciones compartidas que funciona como matriz de significado, desde el cual se define y valora lo que somos y lo que no somos, el conjunto de semejanzas y diferencias que limita la construcción simbólica de nosotros frente a un hecho. Entonces aquí está el tema de la identidad, la diferencia, ¿cierto? La alteridad, pero también el sentido de pertenencia, que implica, por ejemplo, en este caso, pertenecer a una organización popular, ¿no? Toda la identidad que genera decir: yo soy de Opevisa, yo soy de Avesol, yo soy de las diferentes organizaciones que se reseñan. Y por último, en este concepto, la memoria colectiva, que es la de Gilberto Jiménez, que para el profesor Alfonso es muy importante como a lo largo de su trabajo. La memoria colectiva se encarga de articular y actualizar permanentemente esa biografía compartida por el grupo, más que recuperar un pasado unitario y estático, produce relatos que afirman y recrean el sentido de pertenencia y de identidad grupal, ¿sí? Entonces más adelante vamos a ver cómo, para comprender la identidad de todas las memorias autobiográficas, los mitos fundacionales, los sitios históricos, como que todo eso que está en la biografía del grupo como grupo configura sus rasgos, su identidad. Bueno, entonces, identidad social en las organizaciones populares, construcción social de sentido. Mitos fundacionales, bueno, para ellos en el libro se habla de mitos fundacionales, por ejemplo, que también constituyen identidad. Por ejemplo, cuando llegaron los fundadores, entonces siempre en sus relatos, en sus biografías, ellos dicen: bueno, en el momento en que llegaron los pobladores, en el momento en que se compró la sede que tenemos ahora, en el momento en que se puso la fachada, en que se abrió el jardín infantil, en que se abrió la biblioteca, y todos esos son para ellos sus mitos fundacionales que les dan gran identidad. Lo mismo que los hitos históricos. Por ejemplo, hay uno que a mí me llama especialmente la atención, son como los acontecimientos que guardan en su memoria y que también dan identidad. Por ejemplo, la muerte de Evaristo. Evaristo era un profesor
un poblador urbano, un líder popular, un profesor que fue asesinado. Y para ellos siempre recuerdan mucho, pues cuando fue asesinado, no sé si puedo estar equivocado, se sugiere que en ese conflicto con la visión clientelista de las juntas de acción comunal, en ese conflicto fue asesinado Evaristo, ¿no? Porque pues de todas formas las organizaciones populares se constituyen y se reconocen como anticlientelistas, independientes del gobierno, ¿sí? Con la autonomía frente al Estado. Entonces ellos siempre recuerdan como un hito histórico, uno de los que recuerdan es eso, la muerte de Evaristo, o cuando se fueron los líderes populares, se fueron para otro lado a fundar otra organización, o cuando, bueno, como esas cosas que también les generan identidad, y esos mitos fundacionales y esos hitos históricos le dan cuerpo a las narrativas autobiográficas de los pobladores urbanos e integrantes de las organizaciones populares. Bueno, hay 3 niveles de trabajo para esa conformación identitaria que se mira más desde lo que los fundadores hacen en los barrios. Unas como acciones intencionales para transformar representaciones e imaginarios. Por ejemplo, la idea de lo cultural, ¿sí? Entonces que ellos tenían la idea de que lo cultural era lo tradicional, lo propio, pero no integraban precisamente lo propio como lo que ellos mismos construyen, ¿sí? La conciencia, por ejemplo, el tema de la relación con la música protesta, con el teatro comprometido, con la estética de las manifestaciones artísticas en general, va a ser muy, muy importante, y las organizaciones populares lo hacen de manera intencional, ¿no? Generar esos ambientes culturales y estéticos. Otro nivel es la organización misma como referente de identidad, las manifestaciones artísticas y estéticas como espacio de resistencia. Entonces vemos allí que, por ejemplo, tenían durante 20 años, durante muchos años, el carnaval de la Cometa, el festival de la alegría, bueno, como que ese tipo de expresiones de la subjetividad, ¿sí? Estaban allí y le daban identidad a las organizaciones populares que eran reconocidas como eso, ¿no? Los que organizan esto, y que eso tiene tales características, digamos que no es cualquier cultura la que se promueve ahí, sino es una cultura comprometida y transformada. Cambios subjetivos de quienes participan en los proyectos asociativos, pues que tiene que ver con lo que mencionaba Alfonso antes, con la ampliación de las maneras de ver, de relacionarse, de sentir, de hacer, de pensar. Bueno, nuevas identidades. Las nuevas identidades que se generan en estas organizaciones, una tiene que ver con el sentido de comunidad, que es quizás la que a mí más me llama la atención, y es como esa ética del cuidado, de que somos de las relaciones de compadrazgo, de que somos comunidad, y como somos comunidad, entonces entre nosotros nos contamos los problemas, que si no hay como quien cuida a los niños, entonces vamos a luchar para que de manera autogestionaria, o también exigiendo al Estado, se funde y se cree parque, se funde el jardín infantil, se generen tales condiciones. El asociacionismo, la autonomía frente al Estado, que pues ya la había mencionado. Entonces esto tiene que ver mucho también con lo político, ¿cierto? Como lo popular, las visiones de futuro alternativas. Cuando digo lo político en términos de Semelman, tiene que ver con eso, ¿no? Como que hay una visión de futuro, un proyecto utópico, un proyecto diferente al que le queremos apuntar como organización. La idea que ellos se identifican a sí mismos como dominadores, o no, entienden esas oposiciones, ¿no? Su manera de representar está así: dominadores, dominados, explotados, explotadores. Comprenden que debe haber un cambio revolucionario. Bueno, hay un distanciamiento crítico frente a las prácticas clientelistas, que allí estaría pues lo de las juntas de acción comunal, esa
reacción consciente en contra de las juntas de acción comunal, la identificación con las prácticas políticas de izquierda, un autorreconocimiento, bueno, en este caso como madres comunitarias, educadores populares, trabajadores culturales. Ellos así en sus biografías, en los registros que están allí, no sé, ¿será que les puedo leer un registro de cuando ellos utilizan este tipo de expresiones? 173. Bueno, dice, aunque la educación popular constituyó la base del discurso fundacional, ya que quienes empiezan la experiencia de trabajo son alumnos del ISNEI comprometidos con el trabajo popular, en el momento este ha sido transformado hacia el trabajo comunitario. Lo popular se expresa en varios elementos de la cultura organizacional del ICES. En su infraestructura abierta, sin portones, rejas o vigilancia, en su decoración carente de adornos, solo con lo necesario, por ello no hay decoración como tal, sino objetos que el colegio ha recibido como regalos, en la forma como los profes se visten, que no está sujeto a la moda, en la forma de hablar de los profes usando términos castizos y reflejando una conciencia de clase popular, en las relaciones establecidas entre profes, alumnos, directivos y padres de familia como iguales pertenecientes a una misma clase social. Ahí es como ellos se identifican. Bueno, aquí Alfonso mencionó muchos de estos elementos para insistir en que la subjetividad es una dimensión de la vida individual y colectiva donde se decantan y cobran sentido los procesos identitarios, es constituyente del proceso social y también es constituida por él, ¿no? O sea, como que con esos cambios en las representaciones, en los imaginarios, en las formas de ser, actuar, sentir y relacionarse, no solamente cambian los sujetos, sino que también puede darse que cambien las instituciones, y en ese sentido es que se habla de lo constituyente, pues, pensando también en Castoriadis. La comprensión de su realidad los lleva a establecer demandas y derechos. Bueno, esta parte, inciden en los planos cognoscitivo, axiológico, ontológico y político. Voy a leer una partecita. Bueno, dice: participación activa en la transformación de nuestro país, educación para la organización y transformación de la sociedad. Eso era de la coordinadora. Propiciar un modelo de sociedad política cuyo objeto es la búsqueda del bien común. La comenta. Avisol, buscamos CPC, desde los inicios los objetivos del trabajo, no solo la biblioteca, sino de todo el Centro de Cultura Popular Británico, se planteaban en torno a la proyección al futuro, pensando que desde lo inmediato se podía empezar a construir la utopía. La intención era que la idea del reino de Dios se expresara en todas y cada una de las prácticas y proyectos que fuéramos realizando con la gente del barrio. Avisol. Cómo se integra ahí lo subjetivo. Y ya para terminar, las dinámicas organizacionales y estrategias que estructuran la acción colectiva. Bueno, para decir que esos barrios que ya había mencionado antes, los habitantes tienen desempleo, inequidad, pobreza, inflación, problemas de transporte, y dentro de las demandas que ellos construyen está la lucha por los servicios públicos, por la construcción de parques, escuelas, centros de salud, educación infantil y de adultos, actividades culturales y artísticas, la autogestión económica, jardines infantiles, comités de salud, centros de alfabetización. Allí pues en esa época surgen el CINEP y Dimensión Educativa, y bueno, toda la lucha que empieza a darse por derechos, sí, no solamente por condiciones socioeconómicas, sino también por derechos, lo ambiental, lo femenino, lo infantil, lo cultural. Las formas y modalidades de movilización colectiva que hacen visible el movimiento. Entonces, bueno, de antes nos una cucharadita en clave de lo de subjetividad social. Ahí tratamos de mostrar también cómo incluso en el discurso la misma gente se tiende a ser como objetivista, ¿no? Siempre se dice en las historias de las organizaciones, es que el grupo organiza su grupo,
para responder a tales necesidades. Es una categoría muy fuerte. Pero como la categoría necesidad, que parece pues una simple como conexión entre una carencia objetiva y una lectura transparente de ella, pues siempre está mediada subjetivamente. Entonces, los maestros que se van allá a Ciudad Bolívar a explorar, a hacer un diagnóstico, pues resulta que encuentran que el problema es educativo, pues, las ELISAs y todo eso. Son unas monjitas que tenían formación en enfermería y todo, van y ven que el gran problema es los niños y la salud. O sea, entonces, como una categoría tan transparente, entre comillas, como necesidad, pues ya está mediada, es una lectura igual. Las decisiones que la gente toma de qué hacer frente a esas carencias. Entonces, en un primer momento aparecen solamente como decisiones racionales, pero que están mediadas siempre por lo que consideran justo, digno. Bueno, en cuanto a las formas y modalidades de movilización colectiva, entonces pues decíamos que, no lo habíamos dicho, que las movilizaciones dan identidad organizativa a las asociaciones y son formas ritualizadas, ¿sí? Entonces eso es interesante verlo, como siempre hay un proceso de convocatoria, está el discurso del profesor, el discurso de los que se empiezan a constituir como también líderes de los habitantes de los barrios, está todos los símbolos, toda la simbología que ellos empiezan a construir con el paso del tiempo. Bueno, la música que se escucha, ¿no? Entonces la canción protesta, la canción revolucionaria, el tipo de teatro que se hace, todo esto. Y para visibilizar ese movimiento, entonces participan, por ejemplo, en el 1 de mayo, participan en el periodo del 80 al 2000, que es el periodo de estudio, en el Día de la Mujer, en los paros cívicos zonales, fue lo que saqué, el 167, dice, voy a leer una partecita sobre un paro zonal. La propuesta del paro cívico zonal se decide conjuntamente con otros sectores organizados de la localidad. El paro se llevó a cabo el 11 de octubre de 1993. Este paro se venía madurando y aplazando desde hace algunos años en los diferentes momentos en que se había pensado realizar. La comunidad terminaba negociando con el gobierno, pues aún se creía que el gobierno distrital iba a dar soluciones a la problemática que afectaba a la localidad. El paro, convocado por las organizaciones cívicas y comunales de la localidad, finalmente se desarrolló, generando lo contrario a lo que los medios de comunicación y el gobierno deseaban: la integración de diversos sectores de la localidad y sus organizaciones. Fue el primer acto público en el que Ciudad Bolívar se hizo sentir como un colectivo organizado y dispuesto a solucionar sus problemas. ISIS. Ahora, de la promotora, dice: entonces vino, como después hubo un paro muy fuerte en el suroriente, no me acuerdo cuál fue, un bloqueo fuerte de la comunidad, entonces nosotros participamos. Eso arrancó como un jueves, nosotros el sábado ya estábamos ahí. Hicimos el trancazo de la cultura, ya que salíamos en Santos, en la vía Villavicencio, como una forma artística de brindar también, que la gente pudiera, que la comunidad viera, que nosotros también éramos solidarios con ese acto que ellos habían hecho y también para seguir apoyando la localidad. Entonces nosotros nos paramos, colocamos pancartas, hicimos cosas, abríamos espacio y parábamos carros y decíamos: este es el trancazo de la cultura. Entonces llegó la policía y nos cogieron. Bueno, es como ver esa forma de visualizarse y de actuar. Sí, más falta cuando el bolillo se dice aules, ideas, decía ideologías. Sí. Bueno, también hacían bloqueos, tomas, el Día de los Niños, celebraban el Día de los Niños, la novena navideña, la celebración anual de la muerte de Evaristo, redes con otras organizaciones, eventos culturales de integración, festivales, carnavales, procesos formativos e investigativos, y pues participaron activamente en el paro del 77, ¿no? Que es eso como que abre un campo grandísimo que se dice como que los pobladores urbanos pueden entrar a ser un actor social importante, pues aparte de los obreros, de los campesinos. Entonces esto de la participación masiva de los pobladores urbanos en el paro del 77, y ya venía también la revolución sandinista, en la que también los pobladores urbanos jugaron un
un papel importante, pues lo vuelve como un campo de estudio importante. Y ahí se acaba. Como reacción a la exposición, Alfonso, hay una cosa que sí me gustaría porque usted acaba de hacer una intervención que es clave, pero creo que es necesario ampliarla. Sin ir más lejos, está suficientemente claro para todos, creo, la tremenda conexión que existe entre esta propuesta y perspectivas hermenéuticas. Es decir, está claro para todos por qué razones la serie discursiva intersubjetividad iba primero de esta serie discursiva sobre la acción social y comunitaria. Pero por otra parte, pues no sé si Sebastián quiere decir ahora algo sobre la relación con la hermenéutica, pero por otra parte hay una cuestión compleja que me gustaría que nos ayudara Alfonso, y es esta. Es bastante conocido que una variante hermenéutica tiene que ver con la cuestión psicoanalítica, es decir, es bastante conocido que el psicoanálisis también propone su modalidad de interpretación. Pero una cosa que no sé cómo enfrentar, porque es bastante conocido que para el psicoanálisis la cuestión de la carencia es fundamental. Sin embargo, cuando hacemos investigación social, también es bastante conocido que metodológicamente hablando, no tiene ningún valor la carencia. Es decir, la carencia de algo no es un problema de investigación. Eso, por ejemplo, implica una cuestión problemática en términos políticos, porque si nos atenemos a las reflexiones contemporáneas, la carencia tampoco es un movilizador de posibilidades de resistencia política. Entonces, yo entiendo que usted establezca una relación entre necesidad, carencia, demanda, que lucen como términos positivos, como manera positiva de enfrentar lo negativo de la carencia. Pero, ¿cómo se resuelve o cómo enfrentó usted en su investigación eso de que en efecto la carencia no tiene solidez ontológica suficiente, por decirlo así, como para mover nada? Pues porque aunque Freud va a decir lo contrario, pero de la ausencia de potencia no deriva potencia. Sino por el contrario, el hecho de que el investigador debe revisar eso que emerge como estrategia de organización política, como forma potente de transformar las realidades disponibles. Entonces, yo no quisiera organizar un debate psicoanalítico innecesario, sino desde su perspectiva, ¿la carencia sigue teniendo esa relevancia o definitivamente la manera de afrontarlo, tanto metodológica como políticamente, sería esa mediación de necesidad y demanda? Sí, pues en los que hemos investigado no hemos incorporado por ahora, no sé, la perspectiva psicoanalítica, sino más como una mezcla en claves de interpretación, pues como en estos elementos gruesos que plantea Lois Zimmermann, y en diálogo, por ejemplo, con la antropología, ¿no? con esta clave lectura hermenéutica de la cultura de Gibbs, y algunos autores como Thompson, pero no E.P. Thompson el historiador, sino Pedro es el más conocido, que es John P. Thompson, que es analista de la comunicación, que hablan de otras cosas, de semióticas, sociales. Entonces no, pero con lo que tú dices que es muy provocativo, sí podemos decir, evidenciamos eso, que es cierto que en la lectura inicial que hace la gente de por qué decide organizarse o movilizarse, está la idea de una ausencia, es que no había un mito fundacional común en algo que fue muy propio en Bogotá en los años 80, que fue el nacimiento de los jardines comunitarios, después que se vuelven hogares de bienestar infantil, casas vecinales, todo eso. Entonces el relato es muy común, que es, sí, entonces, miren, en una casa como coincide, uno lo puede cruzar objetivamente, por esa época las mamás, las mujeres les tocó irse al mundo laboral, entonces dejaban a los niños solos. Miren, hubo casi en todas las historias, en la casa tal se incendió, que dejaban a los niños encerrados, se murieron. O sea, uno encuentra esa historia, que es verdad, pero es como siempre esa frontera de ficcionalización que tú planteas. Y entonces, por eso es que frente a esa necesidad de que los niños no tenían quien los cuidara, creamos eso.
Pero entonces ya uno en la medida en que prosiguen las conversaciones, en los relatos, pues empieza, en buena medida en la medida que uno se desubica en la clave interpretativa, empieza a encontrar que esa lectura de necesidad, o sea, ha sido en lo nuestro la categoría más fuerte en lo de necesidad, que en esa lectura de necesidad intervienen tanto la memoria social, en el sentido en que la gente ve como necesidad lo que antes tenía y hoy no tiene en otro contexto. Por ejemplo, no para este estudio, pero lo que fue como la investigación de maestría que se ocurrió desde la ciudad de la sombra, a diferencia de lo que yo quería encontrar en la investigación, encontré que una de las cosas que aglutinaban y generaban acción colectiva territorial local era lo de la construcción de templos y casas rurales, o sea, en los años 50. Claro, yo esperaba que la gente luchara por el agua, por el... No, resulta que la gente las demandas, las general, porque, claro, la gente venía, la mayoría, esa primera generación de contextos rurales, campesinos, que siendo liberales, conservadores, o como es lo que fuera, entonces esa referencia, incluso una señora me dijo textualmente, es que un barrio sin parroquia es como un niño sin bautizar, o sea, eso da para todo un rato. Sí, entonces la lectura de una, sí, o sea, hace falta pero claro, después en los años 80 de las perubólicas, entonces se vuelve como un motivo de aglutinamiento de la necesidad de entender la entonces ahí está, es una visión de futuro, una idea de progreso tecnológico. Entonces es más leer la necesidad siempre en clave de una interpretación cultural que hace el colectivo, ya sea o por un referente de memoria o por un referente de desafío, de futuro. Pero entonces, o sea, eso que tú planteas pues es sugerente, ¿no? Porque como si muchas veces más en los discursos oficiales de políticas públicas sobre la población, si ese discurso de la carencia es muy recurrente, entonces sería chévere un análisis claro ahí. Eso, entonces un poco es lo que acudimos, o sea, también incluso metodológicamente, estaba aquí diciendo eso, que muchas veces lo que uno encuentra es que en las maestrías y los doctorados nosotros contribuimos los profesores en general como a potenciar la clave de la perspectiva de lectura de los estudiantes, incorporando autores, perspectivas, pero muchas veces en lo metodológico la gente lo agota, no porque sea, sí, o sea, relativamente nada, sino la gente tiende a acudir a una metodología ya como canónica, establecida. Entonces se plantean los problemas poderosísimos, no vamos a hacer análisis de discurso, metodología, no vamos a hacer etnografía, o sea que lo metodológico tiende a resolverse como sobre una metodología ya conocida y casi no hay también como un atreverse a experimentar metodológico. Cómo le entramos a esta problemática es singular en su planteamiento, pero implica también seguramente apoyarse en algo que ya uno conoce y en una tradición metodológica, pero atreverse a hacer otra cosa. En el caso nuestro, pues claro, eso no tiene mayor mérito, pues nos ubicábamos en estas tradiciones de metodologías muy conversacionales, de copresencia y permanentes, sin ser un trabajo etnográfico ahí con estos grupos, con estas organizaciones. Sí, la exposición de Margarita era más un poco como una iniciativa era ver cómo ya en un trabajo concreto puede estas cosas como carreturas que dijimos hoy y la vez pasada pues, se pueden operacionalizar en una investigación. Sí, me parece importante como la pregunta o la intervención de Adrián, ¿cierto? Porque es como empezar como a entrar en otra forma de pensar también, ¿sí? Como de entender las realidades sociales. Entonces creo que la manera, ¿cierto?, es desde la carencia, un poco como lo dice Adrián, desde la visión psicoanalítica, es decir, cómo desde la carencia se entienden los procesos sociales. Lo otro es empezar también a mirar en clave de potencia, ¿no? Entendiendo siempre la potencia como, bueno, de qué manera se comporta una existencia frente a algo desfavorable, cómo atraviesa lo desfavorable o lo favorable, es decir, ¿y qué sucede allí? Es decir, menos en términos de carencia, más en términos de potencia, es decir, ¿qué sucede? Es decir, una mujer que vive la guerra, ¿cierto?, dramáticamente, pues, en una condición de guerrillera o lo que sea, ¿cierto? ¿De qué manera, ¿cierto?, atraviesa esa condición que puede entenderse como desfavorable, pero
podría también entenderse también, bueno, ¿qué sucede ahí? Es decir, cómo se potencia también desde esa situación, desde esa experimentación. Y eso es decir, cómo lo podemos ver menos en términos de carencia, más en términos de potencia. Eso nos va llevando a un pensamiento que se va desanclando, digamos, de la carencia